Bien, pues vamos en esta mañana a pasar al tiempo de la palabra y decidimos que al arrancar estos cultos íbamos a enseñar el libro de los Hechos. Los que leéis libros, sobre todo la gente joven que lee muchos libros, sabéis que un libro al principio tiene una cosa que se llama prólogo. O los que hacéis años que no leéis un libro, hay una cosa que se llama prólogo al principio. Y en el prólogo, pues el autor suele decir o de qué va el libro. Bueno, hay otro apartado para los agradecimientos. Antiguamente se llaman los prolegómenos, que hablaremos de eso en esta mañana. Y decidimos estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué el libro de los Hechos y no el libro de Apocalipsis? El cual personalmente, si tengo que decir algo, es un libro del que a lo largo del tiempo que estoy compartiendo la palabra lo he hecho muy poco. Es un libro para mí muy dificultoso o muy difícil. Pero el libro de los Hechos es un libro que nos marcaría o nos marca como iglesia. Quizá ahora hemos arrancado una etapa nueva. Yo esta mañana cuento aquí más de una veintena de hermanos y hay más que van a ir viniendo. Por ejemplo, me pidieron membresía de la iglesia para formar parte de nuestra congregación. Lo conocéis todos, Jesús Riquelme, su esposa Ana, lógicamente, y su hijo Ángel. Ellos hoy han tenido visita de unos pastores que venían de no sé dónde y ya el domingo que viene estarán con nosotros. Ellos mucho tiempo han trabajado en Murcia y siguen trabajando en reinserción de personas, no solamente con tipo de problemas de drogas, sino de exclusión social y de cualquier otro tipo, pero estar orientada a la reinserción, que la gente pueda trabajar y pueda, pues eso, asistir a una iglesia y rehacer su vida, que de eso se trata la reinserción. Hay lugares que llaman centro de rehabilitación y reinserción, pero rehabilitan pero no reinsertan. Te quedas aquí y no sales ni de broma. Pero bueno, y creo que va a ser un placer el que pueda estar juntamente pues, con su familia, con nosotros y hermanos que sabemos de mayores que, bueno, dije que por mensaje privado, todos los visteis, los que estáis en el grupo, por favor, por mi WhatsApp, aparte, decirme quién vais a venir y quién no. No por controlar, que nunca lo he hecho, algunos pensaron que iba a controlar. Tú si vienes, tú no vienes, no. Era para saber, para tener una idea más o menos y saber con qué aforo y sillas contábamos para que pudiera venir el mayor número posible de hermanos. No había otra razón. ¿Vas a venir? Pues como no vengas, te excomulgo. No se trata de eso. Eso no era la motivación. Entonces algunos hermanos han dicho libremente, pues no, todavía no es el tiempo, iremos más adelante. Hay hermanos que sabéis que son mayores, sabéis que, por ejemplo, José Antonio Romera pues le operaron del corazón. Y hay personas que tienen sus motivos y que tampoco vamos a obligar. Estamos lógicamente abiertos en unas circunstancias, me reitero, especiales. Pero me imagino que con el tiempo y poco a poco pues irán incorporando en función del sitio que aquí dispongamos, porque las medidas de seguridad hay que seguirlas y en el tablón las tenéis puestas y sería bueno que le echaréis un vistazo. Una cosa así, cuando terminemos la reunión, por inercia, yo hago muchas cosas por inercia. Ayer fui a comprar fruta a la carretera de Albano y me metí ahí sin mascarilla y sin nada, rodeada de gente. Y me olvidé de todo y dije yo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Salí corriendo al coche, cogí mi mascarilla y ya guardé mi distancia. Yo mismo lo olvidé. Yo pensaba que no pasaba nada. Yo soy extremista. Pasé de un pánico excesivo los primeros días, un relajamiento exagerado en esto y tampoco. Yo pienso que hay que tener un equilibrio y lo que nos mandan las autoridades y como iglesia también dar ejemplo. Bien, pues volviendo al tema, para no estar mucho tiempo, porque me han dicho que dijimos que las predicaciones pues pueden ser de hora y media, que no se cansa nadie, que estéis acostumbrados a aguantar ese tiempo. Y bueno, vamos a hacer una introducción. Hoy a mí me tocaría el prólogo. Bueno, yo decidí, me gustaría hacer el prólogo. Y es simplemente, como vamos a ver el libro de Hechos a lo largo no sé de cuántas semanas, pero Hechos de los Apóstoles, hay una película, ya estoy haciendo propaganda de Netflix, que se llama A.D. Anno Domini, y está bastante bien. Sí, se recogen los acontecimientos del libro de los hechos principales, la venida del Espíritu Santo, la predicación, encarcelamiento de Pedro, el apedreamiento de Esteban, la conversión de Saulo,
así de una forma muy cronológica y dura bastantes horas y está bastante bien. Pues ese es el libro que vamos a estudiar. Los orígenes, los albores de la Iglesia primitiva y todo lo que podamos, lógicamente, pues copiar, no copiar en el sentido de copiar, de ver lo que era la Iglesia primitiva. Encarna me contó hace tiempo, y creo que como ella lo ha dicho en su testimonio, a mí no me importa, creo que a ella no le importa que yo lo diga. Bueno, hubo un tiempo en que ella no iba a la iglesia y tenía que tomar cierta decisión y no sabía qué hacer. Y entonces dijo que leyó el libro de los Hechos. Y cuando terminó de leer el libro de los Hechos, dijo, bueno, es que tal como vivían los cristianos en el primer siglo, este es el tipo de vida cristiana que yo quiero llevar. Y la Iglesia, a mi entender, que yo creo que más se acerca o más se arrima al modus vivendi de estos cristianos del primer siglo, pues es la Iglesia evangélica, que ella pues tomó la decisión, porque estuvo involucrada en la Iglesia católica mucho tiempo, de ir a la Iglesia, bueno, digo evangélica, a la Iglesia cristiana. Es un testimonio. A raíz de la lectura del libro de los Hechos y ve cómo fueron los principios del cristianismo, que lógicamente con el tiempo, como hay un tiempo tan bestial de 2 milenios, sí, pues hay muchas cosas que han cambiado. Hay un compositor que lo conocéis, incluso mis hijos fueron a un colegio que se llama Colegio Beethoven. Yo le pregunté a Ana, ¿cómo se pronuncia el nombre de Beethoven? Yo no tengo ni idea, ni pronunciar el inglés, ni el alemán, ni el austriaco, el francés un poquillo. Pero bueno, yo creo que es Ludwig van Beethoven. Pues este compositor es recordado por todo el mundo, pues por las obras maestras que ha hecho, pero lo que la gente, bueno, hay personas que lo ignoran, pero todos sabemos y se dice, sí, Beethoven el sordo. Cuando saluda a Beethoven el que era sordo. Pero lo genial del genio era que en sus últimas composiciones él se quedó completamente sordo, porque la sordera la tuvo a lo largo de toda su vida, pero se acentuó ya en sus años, ya que él era ya adulto mayor, y las mejores composiciones fueron precisamente estando sordo. He anotado aquí que la música de Beethoven se vuelve mucho más impresionante cuando conocemos el trasfondo de su vida. Cuando tú conoces el trasfondo de su vida, sus circunstancias, entonces ahora cuando escuchas a Beethoven dirás, mamma mía, qué mérito. O cuando Ramón un día me presenta y dice, mira, qué pedazo de comida ha hecho mi madre, su madre es invidente. Y no me digo, ¿cómo puede? Tiene mérito, cocinar sin ver. Cocinar sin, digo, ¿cómo lo hace? Incluso a su madre se lo he preguntado. Bueno, pues tanteó las temperaturas con el tacto y más o menos. Y entonces valoramos más, a lo mejor yo valoraría más una tortilla hecha por un invidente, una composición musical hecha por un sordo, Y ahora hacemos la analogía y nos vamos a la palabra. Cuando entendemos el trasfondo de la palabra, cuando entendemos el trasfondo de lo que estamos estudiando, de lo que estamos leyendo, cuando entendemos el contexto, quién lo escribió, para quién se lo escribió, en qué momento de la historia se lo escribió, entonces la palabra cobra otra dimensión. Eso está claro. Y eso es lo que voy a hacer en esta mañana, o lo que voy a intentar hacer con la ayuda del Señor, de una breve introducción al libro de los Hechos, y ya la semana próxima, si Dios lo permite, pues ya veremos si, damos la enseñanza de una forma seccionada, capítulo a capítulo, o de otra forma, expositiva, pero el libro de los Hechos, que sepáis que va a ser un libro que vamos a ir viendo cada semana. Creo que es interesante que como Iglesia es una manera como de depurarnos y volver al primer siglo y ver cómo eran nuestros primeros hermanos y cómo la Iglesia, el origen de la Iglesia cristiana. Pues apreciar las Escrituras, en este caso el libro de los Hechos que vamos a estudiar, es similar a lo que acabamos de decir de la música de Beethoven. ¿Por qué? Porque cuando nos enteramos de los trasfondos de los escritores de la Biblia, en este caso, hablaremos del escritor de este libro de los Hechos, del mundo donde vivieron, de sus vidas, de sus propósitos, a qué público iba destinado lo que escribieron, pues entonces comprendemos
y apreciamos, o mejor dicho, la comprensión y la apreciación de la Biblia aumenta. Entonces tenemos más interés. Normalmente, a veces nos resulta aburrido. Yo tanto tiempo sin leer la Biblia que me resulta aburrida. Pero cuando vemos estos trasfondos, decimos, madre mía, sí que tiene mérito. Sí que tiene mérito. Esto es interesante. La palabra recobra como otra dimensión cuando entendemos eso. Así que hoy esta sería la primera lección que vamos a ver, es el prólogo, la introducción al libro a tratar. El título, bueno, yo no sé decirlo en inglés, ACTS, Acts, ¿no? Los actos, los hechos de los apóstoles. De los apóstoles, el título, los hechos de los apóstoles o los hechos de los dos apóstoles, porque no aparecen los 12, aparecen solamente 2. El título es una cosa convencional por convención, pues se decide y se le pone un nombre. Se le llama el quinto libro del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles. Quizá por el orden en que se ha distribuido el canon de los 27 libros del Nuevo Testamento. Pues eso, Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos, y yo le he puesto el título que yo quería. El trasfondo de los Hechos. Porque como ese libro que vamos a estudiar, yo quiero ver no lo que está en la superficie, sino el trasfondo. El trasfondo. Y, lógicamente, voy a ver rápidamente 3 aspectos principales, porque cuando he cogido el tocho, le digo a Paco, aquí tengo 50 hojas, pero no. Esto es un estudio, pero simplemente vamos a dar lo que yo considero principal para que entendamos en qué libro nos vamos a ir metiendo poco a poco. Lógicamente lo que vamos a ver es la autoría todos lo sabéis, sí, sabemos que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, quizás sabemos de carrilla muchas cosas, pero ¿por qué? ¿Y por qué lo sabemos? Si en el libro no aparece el nombre de Lucas para nada, ¿por qué sabemos que lo escribió Lucas? Y en ningún momento dice, hola, yo soy Lucas y voy a escribir este libro, ¿cómo lo sabemos? Pues tenemos que saberlo. Y a lo mejor tú haces preguntas, esto es muy gonzalero. Dice, voy a demostrar la ignorancia. Dice, Gonzalo, cuidado. La ignorancia bíblica con 4 preguntas. Pum, pum, pum. Y no sé nada de la Biblia. Yo pensaba que sabía más de la palabra, pero desconozco. Y cada día todos estamos aprendiendo. Y eso está bien. Porque no se trata de aprender cualquier libro, sino aprender del libro de los libros, de la palabra de Dios. Pues quiero hablar un poco eso de la autoría del libro. Después ver un poco el escenario histórico en el que se dan los hechos, no mucho más. Y lo tercero, no lo voy a ver, sería el aspecto teológico, que eso ya entraría dentro del desarrollo pues, de todo el libro. Conforme vayamos predicándolo, compartiéndolo, exponiéndolo, pues vamos a ir viendo todo el trasfondo. Yo simplemente voy a hacer una breve introducción a la autoría del libro y a lo que era el trasfondo histórico. Y yo pienso que con esto sería suficiente. Bueno, el libro de los Hechos, si hablo de la autoría, primer punto, pues podríamos decir, alguien muy espiritual, fue inspirado por el Espíritu Santo, claro. Los libros de la palabra de Dios que forman el canon, todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero el que sepamos que fue inspirado por el Espíritu Santo no tiene que distraernos de su autor humano. Porque hubo un autor humano. Un autor humano. Sabemos que el Espíritu Santo, y esto se dijo cuando empezamos a dar aquí, no los estudios de doctrina de la Iglesia, sino en los otros estudios que hablaste de la Biblia, hablaste de un aspecto, nunca lo olvidaré, ahí hablas de la inerrancia. La Biblia no tiene error ninguno. Pero pues después ya están los intérpretes, cada uno interpreta. No, pues yo no me quiero esto, pues yo interpreto lo de Adán y Eva, pues yo interpreto lo del arca de Noé, pues yo creo que esto fue, yo creo que esto fue de aquella manera. Pues el Espíritu Santo preservó los escritos que han llegado hasta nuestros días y no hay error ninguno, está libre de errores. Pero aún así, él utilizó la personalidad de cada individuo que escribió los libros, el trasfondo, incluso las intenciones de los escritores humanos. ¿Eso cómo se come? Claro, Dios utilizó la personalidad. No cambió la personalidad. Espérate, Lucas, ven para acá, que te voy a poner el chip para que tú escribas el libro de los Hechos. Le coloca el chip.
amado Teófilo, no. En ningún momento lo escribieron autómatas ni personas programadas, sino seres humanos normales y corrientes, con errores como tú y como yo, con debilidades humanas, y Dios respetó, fíjate, Dios respetó su personalidad, su forma de ser, incluso sus intenciones, para poder traer la palabra hasta nosotros. Tradicionalmente, tradicional, y digo tradicional, porque ahora vamos a ver por qué sabemos que realmente fue Lucas. Se atribuye el libro de Hechos a Lucas. Le llaman el autor del tercer evangelio, Mateo Marcos, Lucas, que el tiempo que estuvimos de pandemia, que se dieron algunas enseñanzas, que Paco estuvo instando a la lectura y después se daba una explicación de los textos que íbamos leyendo, precisamente es del mismo autor que de este libro. Pero ni el libro de Lucas, ni siquiera el libro de Hechos habla de Lucas. Entonces, ¿cómo sabemos que lo escribió Lucas? Y esto es interesante. Hombre, lo que yo voy a dar son datos, y muchos de estos datos podéis encontrarlo en cualquier sitio, yo lo sé, pero sí que es bueno que sepamos cuál es el libro que vamos a estudiar. Y eso es interesante, y ya después pues lo pillaremos un poquillo con más ganas. Por eso digo que ni el tercer evangelio, ni siquiera el de los Hechos, menciona en forma específica el nombre del autor. Así que vamos a ver cómo se sabe que lo escribió Lucas. Primero, pues vamos a comparar el libro de Hechos con el libro, pero 2 versículos nada más, no penséis que me voy a enrollar mucho. Segundo, pues un poquito de cómo era la historia de la iglesia primitiva, los primeros padres de la iglesia, a los que la iglesia católica, siempre que yo de aquí hable, en ningún momento es ofender, a los apóstoles, los descendientes de, para ellos son los obispos de la iglesia. Vemos, por ejemplo, como Lucas, hay algunos, por ejemplo, Juan tuvo un discípulo que se llamaba Policarpo, y Policarpo a su vez tuvo otro discípulo que se llamaba tal, y tal tuvo otro discípulo que se llamaba cual, porque lógicamente los primeros discípulos se murieron y quedó gente. Nosotros en nuestro lenguaje barco evangélico, los primeros pastores, pero como tenemos el argón metido aquí, es verdad, como una argamasa ahí. ¿Quiénes fueron los primeros pastores en el siglo I? ¿Cómo predicaban? ¿Cómo eran las iglesias? La Iglesia Católica dice que eran los primeros obispos. Los primeros obispos. Pero de ese tema no vamos a hablar en esta mañana. Pues vamos a comparar el libro de Hechos con el de Lucas, vamos a ver la historia de la iglesia primitiva y sus testimonios, y por último, pues algunos aspectos del Nuevo Testamento que nos van a indicar cuál fue el autor. Estamos hablando solamente del autor, después hablaremos de la historia. Yo sé que es mucho, pero voy a intentar condensarlo, lo prometo, al máximo posible, pero por lo menos que entendamos el libro, y me voy a repetir hasta que os hartéis, que vamos a seguir estudiando semana tras semana. Cuando comparamos el libro de los Hechos con el tercer evangelio, hay 2 evidencias. Es evidente. Algo evidente es algo que está claro. Muchas veces el refrán dice blanco y en botella, y alguien dice agua, yo digo horchata. Aunque la horchata no es blanca, ¿verdad? La horchata es un poco así marrón, como es zumo de chufa, no es tan blanca como la leche. Evidente, algo que es evidente, algo que está claro. Está claro. Pues hay 2 tipos de evidencia. Hay una evidencia explícita, que está dicha de forma clara, y otro tipo de evidencia más implícita, que quizás pues por los contenidos, por el estilo. Si tú conoces a un autor que lee mucho, por ejemplo, en Cana lee muchos libros de César Vidal, y a lo mejor conocí un amigo que leyó todo el libro de Antonio Gala. Pues por el estilo con que escribe un autor, quizás, o incluso cuando ves un cuadro y dices, eso es un Sorolla. Está clarísimo por el estilo, los colores que utiliza, y sabes más o menos quién es el autor. Pues eso sería un poco la evidencia implícita. La explícita es la que está clara y la que vamos a ver. Por ejemplo, en Hechos 1.1, que así empezará la próxima semana, a quien le toque compartir el primer capítulo o quizás se comparta de otra forma, en el capítulo 1 y versículo 1 del libro de los Hechos dice así: en el primer tratado
o en el primer libro, o en el primer volumen, o en el primer manuscrito, o en el primer papiro, me da igual todos los sinónimos que pongamos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Si está diciendo en el primer tratado, es que este es el segundo. Hubo un primer tratado y ahora este es el segundo. Eso era una forma de hablar en los escritores del primer siglo. Yo, concretamente, hay una obra de Flavio Josefo, escribió varias. Antigüedades, Contrapión. De este tal Flavio suelo hablar en el instituto cuando queremos ver un poco la historicidad de Jesús y demostrar que se puede demostrar que Cristo existió al margen de las Escrituras. Hay otros escritores que hablaron de ese tal Crestus, como dicen algunos, o ese tal Cristo, ese tal Jesús, como en este caso fue Flavio. Hubieron otros muchos que hablaron de Jesús. Pues en Hechos 1.1 el prólogo dice: en el primer tratado, repito, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso lo dice Hechos 1.1. Y de aquí, de lo que acabamos de leer, pues lógicamente se desprenden dos cosas que están claras. Primero, que el libro se lo dirige a alguien. Querido papá, bueno, es que vosotros ya no habláis así, ahora ya entre el WhatsApp ya habéis cambiado los lenguajes. Quiero que sepáis, yo soy de la época de: estimado señor, al recibo de la presente, y terminaban las cartas así para así, que así conste, y a los efectos que hubiere lugar, firmo el presente escrito en Cartagena. Eso no lo sabéis. Hay una forma de escribir, de forma postal, pero ya no escribir. Ni Paco Abenza, que está aquí, escribe ya de forma postal. Ya el que lo pone con una Q, se ha modernizado. Cuando yo veo la Q, digo, se ha modernizado este hombre. Yo pongo puntos, comas, acento. Bueno, cuando lo hago por voz salen todas las faltas de ortografía, pero si lo intento hacer con la mano, eso es ese lenguaje, cómo se ha cambiado tanto el lenguaje. Yo, lógicamente, soy de la antigua escuela. Pues el escritor del libro habla de su primer libro. En el primer libro, en mi primer tratado, querido Teófilo, ya sabemos a quién se lo dedica, a Teófilo, dando a entender que Hechos es el segundo de 2 volúmenes. Y también indica el nombre de la persona, Teófilo. Sabéis lo que quiere la palabra Teófilo, ¿verdad? Los que habéis hecho letras o griego, en segundo acierto hiciste griego, latín. Está escapado. Pues Teo es Dios, filo amor a Dios. ¿Qué decir la palabra Teófilo? Amor a Dios. Un bonito nombre. Pues esas dos cosas. Ahora vamos a leer el mismo prólogo o la misma entrada en Lucas. Nos vamos al libro de Lucas y vamos a leer Lucas, el capítulo 1. Bueno, como lo tengo aquí escrito, no hace falta ni que lo busque en la Biblia. En Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4, a ver lo que dice el autor del libro. Dice lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, tuvo que investigar para escribir, con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas 1, del 1 al 4. Y tampoco aparece aquí el nombre de quien lo ha escrito. Pero aquí no habla de un anterior libro, en el otro habla de un anterior libro que era Lucas. Entonces tenemos aquí una evidencia explícita. Está dirigida a la misma persona y hubo un primer tratado y un segundo tratado. Así que de forma explícita entendemos que este libro fue escrito por el médico Lucas. Médico. Por ejemplo, hombre, no se trata de pillar a nadie, pero podemos coger a cualquier creyente y preguntarle: oye, ¿Lucas fue apóstol? Ayer lo hice alguno y decían: sí. Claro, no se trata de decir: ¡oh, qué tonto, qué listo soy yo! No, ese no es el tema. Se trata de que, bueno, eso no vale para nada, la letra mata, ya empezamos con la historia, que la letra mata. Pero tenemos que entender, tenemos que saber, es la palabra, es la herencia, es el testamento que Dios nos ha dejado. ¿Cómo no vamos a conocer?
la palabra. Tenemos que conocerla, lógicamente. Estos son detalles que no son salvíficos, lo sabemos, pero la palabra sí que sabemos que sí transforma las vidas. Una vez más, este pasaje hace referencia a alguien llamado Teófilo, pero no hace referencia a un libro anterior. Por lo tanto, esto sería lo que yo he dicho de las dos evidencias, la explícita, la que está clara, la que está ahí a la luz. Conclusión, dedicado a Teófilo. El libro de los Hechos sí hace referencia al libro anterior, el libro de Lucas no hace alusión a un libro anterior. Por lo tanto, 2 volúmenes tenemos y hay una conexión perfecta entre los 2 prólogos que acabamos de leer. Y ya digo que hay un libro solamente del señor Josefo, he leído muy poquito. Antigüedades, el que más he leído, pero Contrapión he leído muy poco. Pero es cierto, como son 2 volúmenes, el Contrapión era una costumbre de la época, decir, en el primer tratado dije lo siguiente, y eran 3 volúmenes, en el segundo tratado, tal y como expuse, era una costumbre literaria. Por lo tanto, podemos entender que este libro, el autor es Lucas, y ya no creo que haga falta demostrar nada más. Después tenemos una implícita. Cuando digo hay muchos eruditos, bueno, pues gente que estudia, que indaga, que escudriña, aunque lógicamente no lo sabemos todo, tenemos una distancia en el tiempo tremenda. De hecho, no se sabe, hay 2 corrientes de cuándo se escribió el libro, uno antes del año 70, un año importante en Jerusalén, bueno, de desastre, y otros que se escribió después del año 70. Pero a mí el año, sí, está bien, que son datos que tengo, lo que me importa es el contenido del libro, ya lo sabemos, pero no se sabe. Hay 2 corrientes, unas que dicen que antes del 70, otros que después del 70. Y ahora me voy derecho a la evidencia implícita. He dicho que hay muchos eruditos, gente que estudia el Nuevo Testamento, que identifican similitudes entre estos 2 libros, que el libro tiene varias similitudes. Voy a leer hay 27 y yo he cogido solamente 2, porque si no, imagínate. Similitudes. Hemos visto en el libro de Lucas, en los 4 primeros versículos, que el autor investigó una variedad de fuentes e hizo un relato ordenado. Los relatos del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos están ordenados y estructurados de la misma forma. Me ha hecho gracia en la indagación que he hecho, porque claro, cada uno barre para su casa. Me hace gracia porque dice que entre las investigaciones que hizo Lucas fue a casa de María, a tocarle, claro, quien quiere exaltar la figura de María, fue a la puerta de María, María estaba viva. Muchos piensan que murió Jesús, se murió todo el mundo, la gente seguía viviendo más. Su madre seguía cocinando y barriendo la casa. Que Lucas fue para informarse, oye María, cuéntame tu hijo cómo era. Dime, que voy a copiar. Lo estoy investigando, es que estoy indagando un poco. Pablo, cuéntame. Aunque Pablo tampoco fue uno de los apóstoles, es que vio cara a cara a Jesús, pero indagó. Porque él indagó. Y no era tonto, era médico. Indagó y supo escribir bien y hacerlo de forma ordenada y estructurar bien el libro de los Hechos como lo vamos a ir estudiando. Indagó, pero no dice de cualquier manera, con diligencia. O sea, lo hizo indagar sobre los Hechos. ¿Cómo se escribe un libro? Yo recuerdo cuando quisieron escribir un libro, un autor vino a casa de mi padre, porque era uno de los últimos supervivientes de la División Azul, y después que, bueno, en su vida anterior, pues él conocía lo que se llamó el Molinete de Cartagena, y el libro que escribió se llama así, el Molinete de Cartagena, señora Niorte. Pues toda la información la recabó de mi padre. Y yo recuerdo que cada vez que iba ya a tomarme algo, pues estaba allí recabando información. Pero Sorroche, porque se llama Sorroche y padre apellido. ¿Y esto cuándo ocurrió? Eso fue en el año 43. Y sí, abrieron el bar de la Puñalá, en la calle no sé qué, y el gato, y tal, y dando todo tipo de información. Y este señor ordenaba
todos los datos de forma cronológica y editó el libro. Bueno, ahora estamos hablando de un libro inspirado por el Espíritu Santo y Dios utilizó a un hombre llamado Lucas para que pusiera en orden todo lo que Jesús había hecho, todo lo que Cristo, y después, en el segundo tratado, el origen y la expansión de la Iglesia. Y seréis mis testigos aquí, allá y acullá. Aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Ese sería el texto áureo, quizás del capítulo 1 y versículo 8. Y seréis mis testigos. Jesucristo resucita, se marcha y deja un encargo. Y ahora empieza la Iglesia. Y ahora es el origen de la Iglesia. Así arrancó la Iglesia. Sigo. He dicho que hay varias evidencias implícitas. He leído la primera, del orden y la estructura, y otra sería que se desarrollan en un estilo episódico, episodio tras episodio. Hay muchos. Ambos libros tienen la misma longitud cronológica, 30 años. 30 años, es lo que... No sé si habéis visto películas que se desarrollan en un solo día, y las películas que llaman las sagas, que se desarrollan en cientos de años. Empiezas por el tatarabuelo, ¡pum!, y empieza el año 1600 y termina el año 2000, ¿no? Pues el lapsus de tiempo de ambos libros es de unos 30 años, y más o menos la capacidad de lo que ocupaba un rollo normal. No que tuviera mucho rollo, sino que era un rollo. Ahora quizá se escribe de otra manera, pergamino, bueno, eso sería otra clase, ver qué tipos de materiales se utilizaban. Y hay muchas otras evidencias, que hay aquí una y otra, pero que yo no voy a leer en esta mañana. También en la iglesia primitiva, la iglesia primitiva del primer siglo dio testimonio de que Lucas realmente era el autor del libro de los Hechos. Desde el segundo al cuarto siglo, si yo aquí a alguien le preguntara, ¿cuándo comienza el siglo segundo? Eso lo hago mucho en clase. ¿Cuándo empieza el siglo segundo? ¿El 1 de enero del año? 101. 101. Pues con los siglos tanto los que os perdido, te lo aseguro, ¿eh? ¿Has hecho la prueba? Te has perdido. Ellos dicen, ¿el siglo XIV? Sí, siglo XIV, ¿qué siglo es? El siglo XIV, 1301 hasta el 1400. Esa cosa tan sencilla, pero es interesante saberlo. Bien, pues desde el segundo al cuarto siglo después de Cristo, la iglesia primitiva dio testimonio de que Lucas, el compañero de viaje de Pablo, fue el autor tanto de Hechos como del Evangelio de Lucas. Y todos no creo que estuvieran equivocados y fuera una teoría así por... Pensamos, creemos, suponemos. No estaba basado en suposiciones. Estaba basado en hechos reales. Hay manuscritos que se encontraron, por ejemplo, en 1952. Se descubrió en Egipto un manuscrito muy antiguo. La referencia que se le dio, P75, no sé cómo los arqueólogos pues le ponen pues, sus letras, como cuando en la escena del crimen a las pruebas les ponen números, pues a las pruebas también de los manuscritos les ponen el escrito Q, cuando lo escribieron en Qumran. Pues este manuscrito descubierto en Egipto, y se descubrieron algunas copias del Evangelio de Lucas y otras del Evangelio de Juan. Pues el Evangelio de Lucas, al terminar, en perfecto griego, dice Evangelion kata loukan, que quiere decir el Evangelio según Lucas. Y se corresponde perfectamente. O sea que también hay evidencia arqueológica, evidencia de que el autor del libro del libro que le llamamos Lucas fue Lucas, y del libro que le llamamos Hechos fue Lucas. Y podríamos estar así, pero pasaremos enseguida a la parte histórica para no hacerme muy largo. Líderes de la iglesia primitiva, montón. Por ejemplo, no sé si habéis oído hablar, teníamos un libro en la vitrina. Hay gente que le gusta mucho la historia de la iglesia, y está el libro Clemente de Roma, Irineo y otros. Se llaman padres, los padres de la iglesia, otros padres apologetas, porque coincidió con la filosofía
y había que defender la fe desde la razón. Y aquí fue donde cayó Clemente de Alejandría. Ahí sí cayó. Él se apuntó a una escuela cristiana un poco extraña. Querían demostrar la fe por la razón. Ahora existen otras escuelas, por ejemplo, dentro de la Fundación RZ, pues existe una escuela de apologetas y defender desde la razón el cristianismo no es tan fácil. Yo me topo con este problema cada día en las escuelas. Sí le puedes demostrar tranquilamente a los jóvenes que los manuscritos del Mar Muerto, la composición de la Biblia, la importancia, y dices, oye, es cierto. Puedes demostrar que Jesucristo fue una persona histórica, puedes hacerle razonar muchas cosas, que muchos que se acercan a la palabra, sus vidas cambian, pero hay gente que se acercan a otros libros, a lo mejor al Quijote y su vida no cambia, por leer a Sancho Panza y a Don Quijote, pero el que se acerca a la palabra, su vida moral, su forma de comportarse cambia. Pero lo que no se puede hacer con la apologética es convertir a las almas. Y con la Iglesia hemos topado. Y ese, bueno, es mi problema. Y digo yo, Señor, después de un año con estos críos bregando, Ramón se da cuenta cuando yo le evangelizo a su compañero, ¿verdad? Yo doy la clase, bla, 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 pum, suelto la prédica. Pues no lo nota nadie, pero yo la suelto. Lo siento. No hay aquí nadie, ¿no? Del Ben Arabí, no me van a despedir. Y yo suelto la predicación a los niños, la suelto. Y María también se da cuenta, ¿verdad? Que en la clase lo hago. Estoy enseñando una cosa y digo, ¡bumba! Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero eso está bien, el hacerlo, yo creo que sí. Pero lo que es la apologética, Clemente se metió en ese lío, en una escuela, no recuerdo cuál era su instructor. Pero bueno, los primeros padres de la Iglesia, aquí tenemos Ireneo, no Irineo. Ireneo, por ejemplo, él era discípulo de Policarpo, y Policarpo discípulo de Juan. Porque nosotros conocemos los nombres bíblicos. David, el rey David, pero conocemos a los cristianos del siglo I, y del II, y del III, y del IV, y del V, y del VI. Pues su historia de nuestra iglesia. Ah, sí, conocemos la iglesia de nuestro hermano Juanjo, la del Rafica. Conocemos al Rubén, al de la batería, al Pepico, al Antoñico. Y pegamos un salto de 21 siglos sin darnos cuenta que desde que Cristo inauguró la iglesia hasta nuestra fecha han ocurrido muchas cosas. Y creo que como iglesia de Cristo tenemos que conocerla. Por lo menos el origen de la iglesia cristiana. Porque todo, quizá aquí no sé cuántas familias denominacionales hay en esta mañana. Cuando hablo de familias denominacionales no estoy poniendo etiquetas. Hablo de procedencia. Porque por circunstancias cada uno de nosotros ha nacido en una iglesia. Quizás 2, 3, 4 iglesias distintas. Y de hecho nos llevamos muy bien y no discutimos. Hasta el día que discutamos. No. Y no discutimos y estamos estudiando las Escrituras con toda la limpieza y transparencia del mundo. Pues este tal Ireneo, que era discípulo de Policarpo, y Policarpo a su vez de Juan, según la Iglesia Católica, obispo de León, pues vivió alrededor de los años 130 al 202 después de Cristo, y tiene un libro que se llama Contra las herejías. Y me he dado cuenta de algo. La gente dice, ¿esos libros dónde están? Pues os aseguro que están en la Casa del Libro o en el Corte Inglés. Porque como te metas en internet, yo he intentado buscar un poco algo de los libros, te pone 12,92, Casa del Libro. O sea que los venden todavía. O sea, un libro que se escribe en el siglo I, tienes que ir a comprarlo a la tienda. ¿Quién le está sacando cuarto? Es que Ireneo todavía recibe, los descendientes de Ireneo están llevándose los royalties de la venta de sus libros. No lo sé, pero tienes que comprarlo. Algunos están en PDF y puedes descargarlos, pero no todos. Este no. Yo lo he intentado. Ayer lo intenté, colarme por aquí, por allá. No me colé de ninguna. Ahora me he enterado de los precios en todos los sitios, lo que vale el libro. Contra las herejías. Pues dice, en el capítulo 20, en el libro 3 y en la sección primera de este libro que no tengo, pero que se puede adquirir, además Lucas, el compañero de viaje de Pablo, registró en un cuaderno el evangelio predicado por este. Dice que registró en un cuaderno, no sé cómo eran los cuadernos, no sé dónde los dará seguro, en un cuaderno todo lo que hizo Pablo. Se estaría refiriendo al libro de los Hechos, lógicamente, eso está claro. Tenemos otro tal Clemente de Alejandría, vivió la misma fecha que Ireneo, entre el año 50 y el 215. También se refirió a Lucas como el autor de Hechos. ¿Qué libro escribió este hombre? Estromata, qué nombre más raro. Pues también, podéis buscarlo, todo esto. De hecho, otra cosa, estos apuntes
yo los tengo en un PDF, entonces cualquiera que lo quiera yo se lo envío por correo y tiene todos los datos que quiera, ¿vale? Por correo yo os lo mando, pues, a quien le interese la historia y un poco el origen del libro de los Hechos. Pues este autor dice, Lucas, en Hechos de los Apóstoles relata que Pablo dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Eso está escrito en el libro de los Hechos. Y él se lo adjudica a Lucas. Quiero decir que tanto Irineo como Clemente, Tertuliano, del que no voy a hablar ahora, y otros muchos autores dijeron y confirmaron, de que el escritor del libro de los Hechos fue realmente Lucas. Y es interesante saber todas estas cosas. Vamos a hablar un poquito, nos quedan 5 o 10 minuticos, del autor. ¿Quién era ese tal Lucas? Porque algunos dicen, ¿Lucas fue apóstol? No, ya sabemos que no, que Lucas no fue apóstol. Fue un servidor de apóstol. Pasa que nosotros tenemos la mente jerarquizada. Y a lo mejor algunos procedemos de ambientes de mucha jerarquía, ¿verdad? El Papa, después si habéis ido a Roma, habéis visto por ahí los cardenales, llevan un traje increíble, como van los cardenales vestidos. Los obispos, arzobispos, yo soy nuncio apostólico, me decía Gonzalo. Tú eres el nuncio apostólico. Así me llamaba, obispo, y después está toda la curia religiosa. Es increíble. Y nosotros, y aún dentro de las iglesias evangélicas, hemos llegado a eso. A estratificar. Y a piramidar un poco. Y entonces miramos así al santo y nosotros somos los más pecadores. Y eso es el error más grande que hemos cometido. Eso no es así nunca. Eso no es así. Todos somos iguales, quizá con funciones o con responsabilidades distintas, pero a los ojos de Dios, lógicamente, lo somos. Lucas escribió, demasiado hizo, con escribir, con indagar, con investigar. Dios, el Espíritu Santo, lo utilizó para enseñarnos los orígenes de la Iglesia, de la cual formamos parte. Indagó sobre la vida de Jesucristo para narrar cómo murió en la cruz, cómo fueron sus últimos días de sufrimiento, cómo arrancó el motor y metió primero a la iglesia primitiva y cómo se extendió por el mundo entero. Y no era fulanito de tal, no esos cantantes importantes, no, era un discípulo más, un siervo de uno de los apóstoles, un doulos de esos que llamáis en RC, en GBU, el doulos, el siervo. Sinónimo de criado, por si queréis saberlo. Pero de los títulos, una cosa que nos va mucho y que quizá algunos más que otros lo hemos mamado en nuestros entornos. Pues el autor de Hechos no se identifica por nombre. Y tenemos varias cosas. Primero, que él no era un apóstol. Se dice, y cuando se dice, es una frase impersonal, según la lengua. Impersonal. Se dice, se comenta, pero ¿quién lo dice? El ser más traicionero en la lengua. De eso, analizar una frase con la palabra sé no es fácil. No es fácil. Y muchos de los que estáis aquí lo sabéis, que lo habéis estudiado. Frases con el sé. Se venden paraguas. Analízala sintácticamente. Se dice, sé. El sé. ¿Dónde está la persona? ¿Dónde está la persona? ¿Quién es el sujeto? Porque es la pregunta que se le hace al verbo para encontrarlo. Parece que no hay sujeto. Pues se dice que él llegó a la fe después de que Jesús ascendiera al cielo. Entonces, ¿no fue compañero de los discípulos? No. Después, él indagó, claro, lógicamente, y se unió a ellos. Después, el estilo del griego en Hechos y en el Evangelio de Lucas indica que el autor era muy educado, porque no es lo mismo el lenguaje que pueda tener una persona que a lo mejor no tenga una base. Hay gente que cuando habla dice, sí, esto que tú me dijiste, esto de aquello, esto que con esto, porque no tienen recursos de vocabulario ninguno, porque han leído un libro en los últimos 27 años, entonces les faltan recursos, les faltan palabras, les faltan sinónimos para hablar. Sin embargo, se ve que es una persona muy educada porque utiliza un griego muy específico. En el original de sus escritos
hace alusión incluso a términos médicos, de hecho él era médico, y la enfermedad la describe quizá de una manera más acorde con su profesión. El estilo. Muchos de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un griego común. Sin embargo, estos dos libros, el lenguaje era más sofisticado. Por lo tanto, el autor era una persona educada. Tercero, la segunda mitad de Hechos implica que el autor era un compañero de viaje. A partir del capítulo 16 ya empiezan los viajes con Pablo. Voy a saltar rápidamente y me voy a ir derecho al escenario histórico. Aquí estoy. Y ya con esto terminamos. De la autoría, podríamos, fíjate, estamos hablando, solamente hemos tocado esta mañana la autoría, el autor de este libro, Lucas. Y hay evidencia, y quizá a lo mejor solamente he hecho resaltar en la punta del iceberg, hay muchísima evidencia de quién fue el autor. El escenario histórico. Bueno, yo aquí he puesto tres cosas a ver y rápidamente sí podemos verlas. Primero, pues cuándo se escribió. Segundo, a qué audiencia se dirigía. Y tercero, el contexto social de la audiencia del libro. Y eso nos va a ayudar un poco también a entender, pues de una manera más impactante, pues eso, el impacto, para la redundancia, que tuvo este libro en el primer siglo. Fecha, ya he dicho al principio que hay un sector que declinan decir que entre el año 60-70 y otros que entre el año 80 y 90. Si buscas en las redes te dice entre el 80 y el 90. Y bueno, cada uno da sus razones. No es una cosa muy importante que nos vaya a cambiar la salvación o que nos vaya a cambiar un poco, no nos va a cambiar nada, pero son datos que son bastante interesantes. Por ejemplo, sabéis lo que ocurrió en el año 70, ¿no? Lo de la destrucción del templo de Jerusalén. Pues el grupo que dice que fue escrito después del año 70 es porque hay datos que decía Flavio Josefo. Hay gente que dice, ¿quién fue Flavio Josefo? Pues judío, fariseo, escribía, militar. Y este muchacho, este escritor, este historiador, mejor dicho, lo define como historiador. El historiador judío Josefo, pues en sus libros habla de personas que también se hablan en el libro de los Hechos. Y es increíble. Por ejemplo, Hechos 5:36 habla de un tal Leudas. Cuando lleguemos al libro, escucharemos ese nombre, Leudas. Pues quiero que sepáis que en el libro 20, sección 97 del libro Antigüedades, también lo nombra el señor Josefo, a Leudas. ¿Por qué? Porque eran contemporáneos, tanto Lucas, que escribió Hechos, como Josefo, y eran personas conocidas por todo el mundo. También en el Hechos 5:37 se habla en el siguiente versículo, claro, a un tal Judas el Galileo. Pues en el libro 2, sección 117, de otro libro de Josefo llamado Guerra Judía, también hablan de este muchacho. Y de otro revolucionario también llamado el egipcio, en Hechos 21:38, también lo nombra en Guerras Judías, Flavio Josefo. Y entonces por eso la gente dice, bueno, como los escritos de Flavio Josefo salieron allá por el año 85, pues no tuvo idea Lucas de eso hasta ese año, por lo tanto en esos años se escribieron más o menos. Son razones humanas que se dan, que creo que esto no es muy importante en esta mañana. Lógicamente la audiencia original que escuchó todo esto, sabemos que en primer lugar se dirigió a Teófilo, pero no estaba solamente, el libro de los Hechos no ha llegado a Teófilo, de hecho vamos a leerlo y a estudiarlo en próximas semanas. Cada uno de los que tenéis Biblia, bien sea en el móvil o de forma así, en papel, el libro de Hechos existe y se ha leído y releído a lo largo de toda la historia del cristianismo y lo vamos a seguir leyendo, no solamente Teófilo, sino mucha más gente. Algunos dicen que Teófilo, como se dirige a él en un término kratistos, en griego quiere decir excelentísimo, da a entender de que fue como, no sé qué, es una persona de una expresión de honor, el nombre de Teófilo, ¿no? Cuando se dirige, oh excelentísimo Teófilo, alguien que le financió a lo mejor la editorial, ¿no? O la impresión en la imprenta del libro. Bueno, eso lo he leído en plan broma, eso lo he leído en internet.
Lucas escribió para instruir a Teófilo, aunque lógicamente la audiencia era mucho más amplia, mucho más gente leyó el libro. Sí, para ir concluyendo, decir que la historia de Lucas menciona varias cosas, por lo menos esto lo vamos a ir viendo. Luchas entre los judíos y los gentiles creyentes, divisiones a causa del liderazgo de diferentes apóstoles y maestros, errores doctrinales que se introdujeron por falsos maestros dentro de la Iglesia. Estos son contenidos del libro de los Hechos. La lucha entre la Iglesia y los gobiernos civiles. Registra persecuciones, sufrimientos, encarcelamiento. De todo esto habla el libro de forma lógicamente ordenada, como he dicho al principio, que lo hizo mi amigo Lucas. Para terminar, Hechos se refiere a este tipo de dificultades doctrinales, morales y prácticas, porque la Iglesia del primer siglo lidiaba con ese tipo de problemas en sus primeras décadas y, lógicamente, hacía alusión a los problemas que se estaban dando en aquel tiempo. La intención fue que su obra la leyesen muchos creyentes distintos. Su preocupación era ayudar tanto a Teófilo como a toda la Iglesia primitiva a enfrentar los muchos desafíos presentes. Y si tuviera que llegar a una conclusión, que es la última página de todo este tocho, la conclusión, decir que vamos a ir descubriendo a lo largo, semana tras semana, vamos a ir descubriendo cómo el registro inspirado de Lucas de la Iglesia primitiva guió a Teófilo y a la Iglesia primitiva al servicio fiel a Cristo, así como lo hace con nosotros, su libro inspirado para la Iglesia. Y veremos que el libro de los Hechos es un referente crucial para la Iglesia de hoy, a medida que continuamos proclamando, lo tengo literal, el Evangelio del Reino a nuestro mundo. Es un libro crucial para la Iglesia. Y vamos a tener el privilegio, no por quien lo demos o no, sino de poder estudiar y analizar este libro poquito a poco. No sé si estaremos hasta que pase la pandemia con el libro de Hechos, hasta que Dios lo permita, y ya pues Dios nos irá mostrando. Así que hasta aquí, hay lógicamente mucho más, pero no me voy a alargar más en esta mañana. Echamos de menos a los hermanos que en esta mañana no han venido, pero bueno, tenemos después para mandarles recuerdos y mandarles también el audio para que puedan escuchar lo que en esta mañana aquí hemos hecho. Como normalmente yo decía, bueno, nos vemos el jueves en la reunión de hermanos. No, nos vemos Dios mediante el próximo domingo, si Dios lo permite, a las 11 de la mañana y continuamos, comenzamos. Simplemente ha sido dar una breve introducción al libro, porque son muchísimos datos y no creo conveniente. Saber más o menos, ya más o menos tenemos una idea, ¿no? Una pequeña idea del libro de los Hechos. Pues ahora ya nos adentraremos en... Ahí está la selva, he dicho. Pues el domingo que viene entramos en esa selva. Empezamos a desglosar el libro y a escudriñar las Escrituras.